Bueno. Listo, doctores, ¿cómo amanecen? ¿Cómo han estado? Vamos a iniciar con nuestra segunda clase de nuestro derecho procesal penal. Vamos a trabajar sobre ello. Hoy vamos a tener unos temas importantísimos cuando hagamos referencia o hagamos alusión al artículo segundo del Código de Procedimiento Penal de la libertad. Hoy vamos a iniciar con nuestros principios y normas rectoras o principios o garantías procesales que están tipificados en el título preliminar o título primero de nuestro Código de Procedimiento Penal. Ojo con ello, doctores. Algunos de ellos nosotros los habíamos explicado cuando vimos el penal general. Sin embargo, vamos a hablar de otros que no se hablaron y está tipificado en nuestra norma penal general. Entonces, vamos a mirar que el artículo número 1 de nuestra ley 599 también nos habla de la dignidad humana, también nos habla de ese respeto que se debe tener por la sociedad, por el respeto y protección de los derechos fundamentales de la sociedad y sobre todo, y con una importancia grandísima, el respeto a las personas que intervienen en un proceso. Como nosotros estamos hablando de nuestra ley procesal penal o la ley 599 del año 2004, pues de igual manera tenemos que mirar estos principios. Y antes de iniciar, siempre inicio con el artículo 26 del Código de Procedimiento Penal, que es el principio de prevalencia. ¿Y qué es este principio? Que cada una de estas normas rectoras que están tipificadas acá, que son 27, prevalecen sobre cualquier otra norma, son más importantes que cualquier otra norma y estos principios se equiparan con los derechos fundamentales que están tipificados en la Constitución Política de Colombia. Es decir, que estas garantías procesales que están tipificadas en la Ley 906 del 2004 tienen la misma importancia que los derechos fundamentales de nuestra norma superior. Por eso es la prevalencia. Prevalecen sobre cualquier otra norma estos principios, cualquiera que sea. Y si se llegasen a vulnerar estos derechos fundamentales que están acá, estas garantías procesales, pues entonces no tendrá validez y se decretará nula cualquier actuación que se lleve a cabo si hay vulneración de estos principios o de estas garantías procesales. Y hablábamos después del artículo 26 de la dignidad humana que se debe tener en cuenta en todo momento procesal. Doctores, ¿me apagan los micrófonos, por favor? O si no, los bloqueo. Hay muchos micrófonos abiertos. Por favor, me apagan esos micrófonos. Aló. Bueno, entonces, y eso lo hablamos nosotros en Derecho Penal General. Acá en este procesal penal tenemos que recordar de todos los temas que hemos visto nosotros hasta acá, porque son importantísimos y se deben tener en cuenta. Entonces, dijimos de la dignidad humana, que la dignidad humana, ¿se acuerdan que vimos que estaba tipificado en el artículo 1 de la Constitución Política, artículo 1 del Código Penal, el 1 del Código de Procedimiento Penal, el artículo 1 de la Ley 1127, etcétera, y que fundamentalmente hace referencia a esa protección de la dignidad humana de quienes intervienen en un proceso? Sobre todo de la parte que es el procesado, que es una de las partes del proceso, se tendrá en cuenta esa dignidad humana y esa protección de los derechos fundamentales de esta persona que está siendo procesada y que es el presunto autor o partícipe de haber cometido un delito o presunto autor o partícipe de haber cometido una conducta punible. De igual manera, sin importar, decíamos que sin importar
qué clase de conducta punible, qué delito, así sea un delito reprochable por la sociedad y donde vulnere derechos fundamentales, se tendrá en cuenta la protección de los derechos fundamentales de esta persona. Eso es fundamental e importante, porque si se llegase a vulnerar los derechos fundamentales de quien interviene en un proceso, pues entonces todas las actuaciones, vuelvo y reitero, serán nulas y no tendrán el suficiente objetivo ni se continuará con ello. Bien, pero vamos a hablar de otro principio fundamental e importantísimo y acá de una vez vamos a hablar de las formas de restricción de la libertad de una persona que hace parte o atañe o es inherente a la materia que vamos a mirar. Entonces, el artículo número 2 del Código de Procedimiento Penal me habla de esa libertad y nos indica que toda persona es libre o tiene derecho a que se respete su libertad y que ninguna persona, nadie, podrá ser molestado en su persona ni privado de la libertad. Ojo, privado de la locomoción, restringido de la libertad. No podrá ser privado de la libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente y emitido con las formalidades legales y por motivos que estén descritos en la ley. Ojo, la autoridad competente para poder capturar a una persona o para poder restringir a una persona o para poder limitarle su libertad siempre va a ser el juez penal municipal con función de control de garantías. Si no hay un mandamiento escrito por esa autoridad, ninguna otra autoridad ni persona podrá restringirle la libertad a otra persona, ni ser molestado en su domicilio, ni restringido de su libertad. Es la manera más común que nosotros conocemos para poder capturar a una persona y restringirle el derecho de locomoción. Entonces, ojo que ese artículo segundo me habla de ello. De igual manera, el artículo 28 constitucional, el artículo de la Constitución Política de Colombia en su artículo 28, nos indica que son 3 los requisitos fundamentales importantes exigidos para poderle privar de la libertad o para que las autoridades puedan reducir a prisión o arresto a una persona o para registrar su domicilio. Ojo con ello, artículo 28 de la Constitución Política. El primer requisito es, y que ya lo dijimos en el del artículo segundo del Código de Procedimiento Penal, el primer requisito es que exista un mandamiento escrito de autoridad judicial competente. Policía judicial, cuando va a capturar a una persona, debe indicarle y mostrarle que hay un mandamiento escrito o una orden escrita por parte del juez 30 penal municipal con función de control de garantías, donde le indica que va a ser restringido de la libertad o que va a ser capturado. Ese es el primer requisito fundamental. Segundo requisito, también lo explica en el artículo segundo del Código de Procedimiento Penal, de igual manera que acá en el artículo 28. La existencia de unas formalidades legales. Cuando el juez de control de garantías va a expedir esa orden de captura, dentro de esa orden de captura debe existir algunas formalidades y deben estar impresas dentro de esa orden de captura o dentro de ese mandamiento escrito que profirió o emitió la autoridad competente, juez de control de garantías. Y tercer requisito que se debe tener en cuenta dentro de ese artículo 28 de la Constitución Política es la existencia de un motivo previamente fundado. Y el motivo previamente fundado es que esa persona a la cual se va a restringir de la libertad haya cometido una conducta punible que esté tipificada en nuestra norma penal colombiana. Si fue un homicidio, está tipificado ahí y es el presunto responsable o culpable de haber cometido esta conducta punible de homicidio.
Si es el lavado de activos, es el presunto autor o partícipe o responsable o culpable de haber cometido esta conducta punible de lavado de activos. Si son lesiones personales, se emite la orden para que esta persona pueda ser restringida o capturada por haber cometido esta conducta punible que está tipificado dentro de nuestro código como una conducta punible o como un delito. Vendrían a ser los tres requisitos fundamentales que deben estar tipificados dentro de esa orden de captura emitida por el juez penal municipal con función de control de garantías. Y esa es una de las capturas o de la restricción de la libertad que más conocemos y que se puede llevar a cabo dentro de nuestra realidad. Otra restricción de la libertad, y que de una vez las vamos a adelantar en estos principios, es la captura excepcional. Ojo, captura excepcional, que esta captura la puede llevar a cabo, la puede ordenar o la puede realizar el fiscal que conozca del caso. Esta captura excepcional. ¿Y por qué es excepcional? Porque esta captura no la ordena el juez con función de control de garantías. ¿Y por qué no la ordena el juez con función de control de garantías? Doctores, porque la va a ordenar el fiscal porque se pueden presentar algunos de los siguientes requisitos. La ordenará, claro que el fiscal tendrá que buscar todos los medios posibles, buscar a un juez de control de garantías para que le otorgue, le emita esa orden de captura. Si el fiscal no encuentra ni siquiera un juez de control de garantías, así sean los ambulantes de los cuales nos habla la ley 906 del 2004, pues entonces emitirá el fiscal esa orden de captura que también tiene que ser por escrito y se denomina excepcional, porque en el lugar donde se cometieron los hechos, en el lugar donde se desplegó la conducta punible nociva, no existe un juez de control de garantías, no es posible ubicar un juez de control de garantías para que emita esa orden. Entonces la emitirá el fiscal que conoce el caso para que esa persona se capture o se restrinja de la libertad. Porque si no emite esa orden de captura, pueden ocurrir tres situaciones importantes que deben tener en cuenta y por eso se permite la captura por parte de la Fiscalía, esa captura excepcional. Primero, porque si después de ocurridos los hechos no se captura a esa persona y se deja en libertad y no se ordena por parte de la Fiscalía esa captura, esta persona podrá ser un peligro para la sociedad, para la víctima, para sus familiares o para los testigos. Los podrá amenazar, los podrá coaccionar, los podrá intimidar, inclusive los podrá agredir para que no se presenten ante las autoridades competentes. Ese es un requisito también fundamental para que el fiscal ordene a Policía Judicial la captura de esa persona y que se llama captura excepcional. Segundo requisito, si el fiscal no ordena la captura de esta persona y se deja en libertad al sujeto que cometió la conducta punible, podrá, si queda en libertad, destruir, ocultar, o ¿cómo se llama? También los elementos, alterar los elementos materiales probatorios de evidencia física. Entonces, hay que ordenar la captura por parte de la Fiscalía. Y tercero, si se deja en libertad a esta persona, no podrá comparecer ante las autoridades competentes, se podrá fugar, inclusive se podrá ir para otro país, etcétera, etcétera. Por eso es que es importante que se ordene la captura por parte del fiscal y a esto se le denomina la captura excepcional. Hoy en día ya parece que va a salir de nuestro ordenamiento procesal penal esa captura excepcional porque ya en la gran mayoría
o en todos los municipios de nuestro territorio nacional ya hay jueces con función de control de garantías, o existen los jueces con función de control de garantía en los municipios o cabeceras municipales de los sitios más apartados de nuestro país, y entonces ahí se irá a encontrar un juez ambulante o un juez con función de control de garantías que pueda ordenar la captura para esta persona que haya cometido esa conducta punible. Pero esa viene a ser la segunda. The Bluetooth device is ready to pair. Viene a ser la segunda restricción de la libertad. Line in. Carolina, el micrófono. Ya va. Vendría a ser la segunda restricción de la libertad. Artículo 300 del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal. La tercera restricción o forma de capturar a una persona es la que está tipificada en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal y que se denomina la captura en flagrancia. También es una captura o es una restricción de la libertad, y son dos formas de restringir la libertad a una persona que no requieren, en este caso, la orden emitida por el juez penal municipal con función de control de garantías. Entonces, estas capturas que le estoy diciendo, tanto la excepcional como la captura en flagrancia, también se dan, pero por estos motivos que les estoy indicando. La captura en flagrancia del artículo 301 tiene algunos requisitos que nos indican a nosotros cuando se tipifica esa captura en flagrancia o esa restricción de la libertad, porque estamos hablando nosotros acá de la libertad del artículo, o como principio fundamental del artículo segundo del Código de Procedimiento Penal, y quise de una vez indicarles las maneras que hay de capturar a una persona o de restringirla de la libertad. El artículo 301 del Código de Procedimiento Penal me habla de la captura en flagrancia y dice que se tipificará o se llevará a cabo la captura en flagrancia cuando la persona que cometió el delito, la persona que cometió la conducta punible, la persona que cometió el hecho es sorprendida y aprehendida durante el mismo momento que está cometiendo la conducta punible. Eso es capturarla en flagrancia. Acá muchas personas hablan de cogerlo con la mano en la masa. Ejemplo, si una persona desenfunda su arma, dispara 3 proyectiles contra la humanidad de otra persona y lo individualizan y lo aprenden en ese mismo momento, se dirá o se tendrá en cuenta que está cometiendo la conducta punible en flagrancia, porque es aprendido en el mismo momento de haber cometido la conducta punible. Dice que la captura en flagrancia podrá ser capturada la persona o aprehendida inmediatamente o más tardar en el término de la distancia, pero podrá ser capturado por un particular o podrá ser capturado por un miembro de la fuerza pública, de las fuerzas militares, policía. Nos indica que cuando es capturado por una persona particular, inmediatamente después deberá colocarlo a órdenes de un miembro de la policía, deberá explicarle las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la cual ocurrieron los hechos, y de esa manera colocarlo ante este miembro de la policía judicial, y él lo irá a colocar ante la fiscalía o el fiscal que conoce el caso, para que el fiscal lo coloque dentro de las 36 horas ante el juez penal municipal con función de control de garantías, para que verifique que esa captura se hizo cumpliendo con todos los presupuestos y requisitos de la Constitución y de nuestra norma procesal penal, y que no se hayan vulnerado derechos fundamentales. Bien, el segundo presupuesto o requisito del artículo 301
nos indica que cuando esta persona que ha cometido la conducta punible, esta persona que ha cometido este hecho o que ha vulnerado este derecho fundamental es sorprendida e individualizada. Ya les voy a explicar por qué tiene que ser individualizada. Durante la comisión del delito o aprendida inmediatamente después, nos indica por persecución que se le haga o cuando fuere señalado por la víctima o por otras personas. Entonces, acá se tipifica también la captura en flagrancia, cuando la persona es individualizada. Recuerden que hay una diferencia entre individualización e identificación. Acá no se podrá llevar a cabo la identificación de esa persona, porque está cometiendo una conducta punible y única y exclusivamente es individualizada. Es decir, ya sea por la víctima o por algunos testigos, le irán a informar a la autoridad competente que esa persona medía unos 70 de estatura, de color blanca, ojos verdes, con textura delgada o con textura gruesa, que vestía de camisa negra con pantalón blanco, zapatos o tenis de tal color. Esa es la individualización que se le debe hacer a esta persona que es sorprendida cometiendo el delito o que es aprendida inmediatamente después de haber cometido la conducta punible. Entonces, esta otra manera o esta otra forma se dice o está tipificada por nuestro Código de Procedimiento Penal, que es una captura en flagrancia. Acá hay una situación que tengo que advertir. Nuestra Constitución política ni nuestra ley penal colombiana nos indica el tiempo requerido para que nosotros podamos indicar que es una captura en flagrancia. Pero más o menos, y teniendo en cuenta nosotros estos 5 requisitos o 5 numerales del artículo 301, nos damos cuenta que es inmediatamente después de haber cometido la conducta punible. Para mí no pueden pasar más de 15 minutos para que se determine que esa captura es en flagrancia. Otras personas tendrán otro tiempo determinado, pero si ya es demasiado tiempo después de haber cometido la conducta punible, pues alegaríamos que no es en flagrancia y que se debería emitir el mandamiento escrito por una autoridad judicial competente, que es el juez de control de garantías. Bien. El tercer requisito que nos indica, nos explica nuestra ley 906 del 2004, dice que la persona es sorprendida o capturada con objetos, con instrumentos, con elementos con los cuales o mediante los cuales ha cometido la conducta punible o de haber participado en la comisión de esa conducta punible. Ejemplo, una persona cometió un homicidio, se captura inmediatamente después con el arma con la cual cometió la conducta punible de homicidio. Puede ser el arma de fuego, puede ser el arma cortopunzante o el arma contundente, etcétera, etcétera. Entonces, esa es otra manera que nos indica acá el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, mediante la cual se puede cometer, se puede restringir de la libertad y se puede tipificar la flagrancia. Ahorita vamos a leer, señor. Profe, una preguntita. Cuando, es decir, por ejemplo, se capturó y ellos dicen que en flagrancia, ¿verdad? Pero transcurrió más de media hora, entonces uno le dice al juez, no. Flagrancia, doctor. Sí, por eso. Entonces uno le dice al juez que debió solicitar la orden de captura porque ya no era flagrancia. ¿Eso da cabida a una nulidad? No nulidad, doctor, a que se deje a la persona en libertad. Estamos hablando acá de la libertad de una persona, estamos hablando acá de la restricción de esa libertad. Entonces recuerden que nosotros vamos a mirar la legalización de captura, que es una función del juez de control de garantías. En este caso, como se capturó en flagrancia, es una función del juez de control de garantías, que es el control posterior de legalidad a esa captura. Entonces, lo que usted me indica, doctor, es que si la persona se captura media hora después, pues nosotros como defensa le podemos indicar al
juez de control de garantías que se decrete la captura ilegal porque no es en flagrancia, teniendo en cuenta los supuestos o presupuestos o requisitos del artículo 301 y que como fue más de media hora no encuadran o no se enmarcan en ninguno de los requisitos del artículo 301. Por lo tanto, su señoría, solicito respetuosamente que se deje en libertad a mi cliente porque esta captura no se realizó en flagrancia y se requiere el mandamiento escrito por la autoridad competente, que es el juez de control de garantías. Debemos nosotros, doctores, tener presente eso y remitirnos a la norma y mirar si la captura está dentro de los requisitos que nos trae el procedimiento penal en su artículo 301. Si no está encuadrado dentro de esos requisitos, doctores, no podemos solicitar o no se podrá decir que se capturó en flagrancia a la persona. Bueno, bien, el numeral tercero, cuarto, nos dice que también se tipificará la flagrancia, doctores. También se tipificará la flagrancia cuando la persona haya sido sorprendida o individualizada en la comisión de un delito en un sitio abierto al público, pero que en ese sitio se encuentren algunas grabaciones o dispositivos de video y la persona esté cometiendo la conducta punible y sea captada, sea grabada por esos dispositivos de video ahí en ese mismo lugar, o que si después de haber sido individualizada o grabada por esos mecanismos de grabación se haya capturado inmediatamente después. ¿Sí ven? Dentro de ese sitio abierto al público que haya situaciones de grabación o de video y lo capten cometiendo la conducta punible, o después de ello, inmediatamente después haya salido del lugar, pero ha quedado grabado, se capture inmediatamente después. Doctores, acá en la flagrancia siempre se tendrá en cuenta la inmediatez de la captura. Bien. Recuerden que también se dice que cuando esta persona esté siendo perseguida por la autoridad competente, pero sin que la autoridad competente la pierda de vista, ¿no? Si la pierde de vista, ya no sabe dónde está ubicada, pues ya no se tipificará como flagrancia. También nos habla que cuando esté siendo perseguida por la autoridad competente, si la persona que presuntamente cometió la conducta punible se ubica o se resguarda en el domicilio de una persona que no es el domicilio de ella, pues tendrá que pedirle, la autoridad que lo está persiguiendo, la autoridad competente, tendrá que pedirle permiso al dueño, al Yo dije que propietario. tenía frío. No, ya voy a ir porque va a tener... Kimberly, tu audio. Perdón, gracias. Diana, ¿me va a preguntar? Sí, profe, qué pena contigo. Es que no entendí la parte del tiempo para que ya no sea captura en flagrancia o estoy, A no, ver, quedé ahí sí. como perdida, profe, perdón. Doctora, es que, ¿qué es flagrancia? Flagrancia es en el momento en que se está cometiendo la conducta punible, por eso muchos hablan de cogerlo con las manos en la masa. Y acá estos requisitos que nos indica el procedimiento penal del artículo 301 nos dice que inmediatamente después no puede ser a la media hora, porque ya es mucho tiempo que ha pasado. Por eso digo, para mí, la flagrancia inmediatamente después es por ahí a los 10 minutos después y que no se haya perdido la ubicación de la persona que cometió la conducta punible. Entonces, si pasa media hora o una hora y lo capturan después, ya no es en flagrancia. Y se debe tener en cuenta los requisitos que estamos explicando, porque también nosotros como defensa técnica podemos solicitarle al juez que se declare la captura ilegal porque no se capturó en flagrancia debido al tiempo. Y les decía, si las personas, las autoridades que van a capturarlo, no lo pierden de vista,
pues se considerará que es en flagrancia, pero si lo pierden de vista durante mucho tiempo, pues ya no es en flagrancia. Otra situación importante que debemos tener en cuenta acá es que cuando se lleve a cabo la persecución de esta persona y la persona se resguarda en un domicilio diferente al domicilio de esta persona, ya sea, tendrá que la autoridad competente pedirle permiso al dueño o propietario de ese domicilio donde se escondió o se resguardó la persona, o al arrendador o al que tenga en ese momento o poseedor de ese domicilio, tendrá que la autoridad competente pedirle permiso para poder ingresar y capturar a esta persona. Si no hay el permiso de esta persona para que ingrese policía judicial, no podrán hacerlo ni podrán ingresar. Pero si ingresa al domicilio de él mismo, donde él vive, donde reside, pues ahí sí las autoridades competentes podrán ingresar a este domicilio y poderlo capturar. Bien, el artículo 301 también nos habla de un numeral quinto donde nos dice que la persona se encuentre en un vehículo utilizado en la comisión de la conducta punible. Entonces, si la persona comete una conducta punible y utiliza ese vehículo para huir, entonces también será determinado como una flagrancia. Acá hay algo importante para decir, doctores, y que para que tengan en cuenta. Ya ahorita le doy la palabra a la doctora Sandra. Acá hay algo importante. Cuando una persona es capturada en flagrancia y en la audiencia de formulación de imputación se allanare a cargos o aceptare cargos, solo tendrá la rebaja de 1/4 de la pena a imponer, o un beneficio de la pena a imponer, solamente de 1/4. Cuando la persona sea capturada en flagrancia y en la audiencia de formulación de imputación acepte cargos, solo tendrá hasta un 12%, dice la norma, o 1/4 de beneficio de la pena a imponer. Alejandra me iba a preguntar. Sí, profe, dos preguntas. Primera, si hay una persecución y dura más de media hora, donde no se pierde de vista Es al actor. flagrancia, doctores. Yo estoy hablando acá es donde se ha aprendido más de 15 minutos. Por ejemplo, cometió la conducta punible y se escapó, pero lo consiguen media hora después, ya no es flagrancia, doctores. Ya ahorita que leamos cada uno de los numerales del artículo 301, vamos entre todos a mirar y a explicar cada uno de ellos cuando hagamos esa lectura. Esa vendría a ser flagrancia. Por eso digo, cuando quienes lo estén persiguiendo no lo pierdan de vista, se considera flagrancia, pero si en el momento de iniciar la persecución lo pierden de vista y lo encuentran por allá en la media hora o 45 minutos, ya la ley dice que no vendría a ser flagrancia, sino tendrá que ser capturado mediante orden emitida por el juez de control de garantías. Segunda. Si digamos, como usted decía, profe, entra al domicilio que no es de él, de otra persona, y esa persona no da el permiso, no, esta persona no se le configuraría una obstrucción a la ley, ¿no sería algún delito? No, porque la ley dice que tiene que tener permiso y si no da permiso, la ley dice que no será castigado. Ahorita vamos a leer el artículo 32 de la Constitución Política. Ahí mismo nos indica que no, ella no podrá, no, porque si no da permiso no hay ningún problema. Si no da el permiso, entonces, ¿qué tiene que hacer Policía Judicial? Acordonar fuera de la residencia, acordonar con los miembros para que en el evento que salga lo puedan capturar o solicitar ante el juez de control de garantías a través de la fiscalía una orden de captura. ¿Vale? Bien. Gracias, gracias. Con todo gusto. Bien. Vamos a leer el artículo 2 del Código de Procedimiento Penal. Me falta explicar algo de ahí, de ese artículo. Vamos a leer el artículo 300 y vamos a leer el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal y de igual manera el artículo 32 de la Constitución Política.
Profe, buenos días. Yo tengo el artículo segundo. Gracias, muy amable. Mira, el artículo segundo dice libertad. La Perfecto. persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. Igualmente, por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este código, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieran variado y la convirtieren en irrazonable o desproporcionada. En todos los casos, se solicitará el control de legalidad de la captura al juez de garantías en el menor tiempo posible sin superar las 36 horas siguientes. Perfecto. Entonces, toca tener muchísimo cuidado, doctores, en esa restricción de la libertad. Y como les dije, siempre será solicitada por el fiscal que conozca el caso ante el juez de control de garantías, quien irá a emitir esa orden o no la emitirá. Si no está legalmente justificada con elementos materiales probatorios de evidencia física que le den una certeza y un convencimiento al juez de control de garantías para que pueda emitir esa orden de captura, pues entonces el juez no emitirá esa orden de captura. Más adelante nosotros vamos a mirar los requisitos y el estudio que debe tener en cuenta el juez de control de garantías para poder emitir esa orden de captura. Y se capturará a la persona por los 3 requisitos o los presupuestos que les indiqué. De igual manera, ese mandamiento por escrito debe cumplir con esos presupuestos que les indiqué al iniciar la clase. Y en todos los casos, nos indica ahí, de acuerdo a la lectura, en todos los casos que se restrinja la libertad o que se capture una persona, ya sea por una orden que dio el juez de control de garantías, o ya sea la captura excepcional que hace la Fiscalía, o ya sea la captura en flagrancia, siempre tendrá un control posterior de legalidad como una función importante del juez de control de garantías. Ese control posterior es verificar que esa captura cumplió con los presupuestos y requisitos legales y constitucionales que nos indican estas normas, que no se vulneraron derechos fundamentales, que no se agredió a la persona, que no se le imputaron palabras soeces, que no se utilizó la fuerza para la captura de esta persona, etcétera, etcétera. El juez hará ese control posterior para verificar que esa captura cumple con esos requisitos y entonces mirará. Si no se cumplió alguno de esos requisitos, pues la declarará o la decretará ilegal. Si se cumplieron con esos requisitos y además el fiscal, en el caso de la orden de captura, le dio el convencimiento al juez para que la decretara, pues la irá a decretar. En todas las capturas o en las 3 restricciones de la libertad que nosotros vimos, siempre se tendrá que colocar a disposición de la autoridad competente, en este caso el juez de control de garantías, a la persona que ha sido capturada dentro del término de las 36 horas, que es el artículo 30 de la Constitución Política y que hace referencia al habeas corpus. Si pasan las 36 horas de haber capturado a la persona y no se le ha resuelto su situación jurídica, entonces dice que cualquier persona podrá solicitar que se aplique el habeas corpus a la persona que ha sido privada de la libertad ante cualquier autoridad que se encuentre ahí. Entonces, ahí nos indica y es fundamentalmente que se aplique este habeas corpus del artículo 30 de la Constitución Política. Es tan importante la libertad de una persona
Es tan importante verificar que esa restricción de la libertad se haga cumpliendo los presupuestos y los requisitos, sobre todo de nuestra norma superior, que está tipificada la libertad en el artículo 13 de la Constitución Política. También nos habla algo de la libertad en el artículo 17 de la misma norma, el artículo 24, el artículo 28 y en el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal. De igual manera, en el artículo 32 de la Constitución Política de Colombia. Permítame porque... toda esa vaina está prohibida por la norma, pero nadie hace nada. Entonces, ya que nos quede claro la restricción de la libertad y hemos avanzado un tanto de la materia que nos corresponde, vamos a leer esos artículos. Ya se leyó el artículo segundo, vamos a leer el artículo 13 de la Constitución Política, 17, 24, 28, y otra persona que me lee el artículo 32 de la Constitución Política y otra persona el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal. Vamos a hacerlo rápido, doctores, por favor. ¿El doctor Fernando va a preguntar algo? No, señor, quería leer el artículo. Ah, bueno, listo, doctor Fernando, muchas gracias. ¿Cuál, doctor? Léame el 13, 17, 24 y 28 de la Constitución Política. Y otra persona que me lea el 32 y el 295, 32 de la Constitución Política y 295 del Código de Procedimiento Penal. Gracias, doctor Fernando. Entonces, artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. El artículo 13 dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y tanto en las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentre en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Listo. ¿A qué me habla de la libertad? Y también me habla del principio de la igualdad, ¿no? Y nos dice que ninguna persona podrá ser molestada en su libertad. Artículo 17. El artículo 17 dice lo siguiente. Artículo 17 de la Constitución Política de Colombia. Artículo 17. Se prohíben la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. Y le dije yo, no se preste para hacer turnos ni para que le hagan turno. Y ayer sí le salió. Me vine panorámico para no. Cierra el micrófono. Por favor, los micrófonos. Wilson. Señor, Le pido excusas, sí señora, ya. Qué pena con ustedes. Continúe, doctor Fernando. Listos. Entonces, vamos a leer el artículo 22 de la Constitución Política que dice lo siguiente. Artículo 22. La paz es un derecho. No, 24, y un deber. 24, doctor, 24 y 28. Listo, doctor. Bueno. Artículo 24 de la Constitución Política de Colombia. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él,
y a permanecer y residenciarse en Colombia. El gobierno nacional podrá establecer la obligación de llevar un informe de residencia de los habitantes del territorio nacional de conformidad con la ley estatutaria que se expida para el efecto. Y el artículo 28. 28. Sí, señor. El artículo 28 dice lo siguiente. Artículo 28 de la Constitución Política de Colombia. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito por autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será expuesta a disposición del juez competente dentro de las 36 horas siguientes para que se adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas por medidas de seguridad imprescriptibles. Una ley estatutaria reglamentará la forma en que, sin previa orden judicial, las autoridades que ella señale puedan realizar detenciones, allanamientos y registros domiciliarios, con aviso de inmediato a la Procuraduría General de la Nación y control judicial posterior dentro de las 36 horas siguientes, siempre que existan serios motivos para prevenir la comisión de actos terroristas. Al iniciar cada periodo de sesiones, el gobierno rendirá informe al Congreso de la República sobre el uso que haya hecho de esta facultad. Los funcionarios que abusen de las medidas a que se refiere este artículo incurrirán en falta gravísima, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar. Listo, gracias. Listo, profe. El 32. Sí, señora. Constitucional dice, el delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se refugiase en su propio domicilio, podrán penetrar en él para el acto de la aprehensión. Si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder requerimiento al morador. Y el 295 del Código de Procedimiento Penal dice afirmación de la libertad, artículo 295. Las disposiciones de este código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad del imputado tiene carácter excepcional. Solo podrá ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales. Listo. Entonces, ahí nos está hablando todo de la privación de la libertad. Ese es un derecho fundamental que tenemos todos, doctores. Entonces, en cualquier momento, si no hay o no se cumple con estos requisitos, podemos alegar esa restricción que no va conforme a lo establecido en nuestra Constitución Política y nuestra norma procesal penal. Ojo con ello. No sé, bueno, vamos a leer el artículo 30 de la misma Constitución Política para determinar y quedar claro que una vez capturada la persona, sin importar en cuál de las tres formas de restricción de la libertad, se debe presentar ante la autoridad competente para que le defina su situación jurídica dentro de las 36 horas. Ese artículo 30 me habla del habeas corpus de la Constitución Política, entonces por favor me lo leen. Profe, ¿la puedo leer? Claro, claro. Ah, bueno. Artículo 30, Constitución Política de Colombia. Quien estuviere privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de 36
6 horas. Listo. Fundamental todo esto, doctores, que hemos visto. Bien. Entonces ya vimos la privación de la libertad que emite un juez de control de garantías para que se pueda llevar a cabo esa restricción de la libertad. Doctores, vamos, antes de leer el artículo 300 y el artículo 301, vamos a mirar lo que debe tener o después de que hayamos leído estos artículos, vamos a mirar qué debe tener en cuenta el juez de control de garantías y qué debe quedar incorporado o impreso dentro de la orden de captura para que se pueda llevar a cabo esa restricción de la libertad. Vamos a leer el artículo 300 y 301 y 302 del Código de Procedimiento Penal. Primero, el 300 me habla de la captura excepcional. Vamos a ponerle cuidado. De acuerdo a la explicación que se dio en un principio, vamos a mirar el 301, los requisitos para que se tipifique esa orden de captura. Vamos a leerlos muy despacio, vamos a analizarlos. Y el 302 que me habla de ese procedimiento que se debe llevar a cabo cuando la captura se haga en flagrancia. Bueno, entonces 300 y 301. Artículo 300. Captura excepcional por orden de la Fiscalía. El fiscal general de la Nación o su delegado podrá proferir excepcionalmente orden de captura escrita y motivada en los eventos en los que proceda la detención preventiva, cuando, por motivos serios y de fuerza mayor, no se encuentre disponible un juez que pueda ordenarla siempre que existan elementos materiales probatorios, evidencia física o información que permitan inferir razonablemente que el indiciado es autor o partícipe de la conducta investigada y concurra cualquiera de las siguientes causales. Artículo 301 dice que en cuanto al anterior dice nota, las expresiones que se encuentran entre paréntesis fueron declaradas inexequibles de acuerdo a la sentencia C185 del 2008. Artículo 301, flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando, primero, la persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito. Segundo, la persona es sorprendida o individualizada durante la comisión del delito y aprehendida inmediatamente después por persecución o cuando fuere señalado por la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración. Tercero, la persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas de los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito o de haber participado en él. Cuarto, la persona sorprendida o individualizada en la comisión de un delito en un sitio abierto al público a través de la grabación de un dispositivo de video y aprehendida inmediatamente después. La misma regla operará si la grabación del dispositivo de video se realiza en un lugar privado con consentimiento de la persona o personas que residen en el mismo. Quinto, la persona se encuentre en un vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar de la comisión de un delito, salvo que aparezca fundadamente que el sujeto no tenga conocimiento de la conducta punible. Listo. Antes de ello, doctores, como en la captura en flagrancia, se deben tener en cuenta algunos requisitos fundamentales que se leyeron. Esos requisitos que argumenta el fiscal para poder llevar a cabo esa captura excepcional, están tipificados en el artículo 308 del Código Penal y son los mismos que tipifica el artículo 300 para poder ordenar la captura en flagrancia. En el artículo 308 del Código Penal me habla como requisitos subjetivos, ¿cierto? Y que se pueden colocar o el fiscal podrá aducir que se argumentan estos requisitos porque si se deja en libertad, la persona que se deje en libertad y no se ordene la captura podrá cometer cualquiera de estos o podrá vulnerar o lesionar cualquiera de estos requisitos que están en el 308 y que nos tipifican también en el artículo 300 del Código de Procedimiento Penal cuando surja la captura excepcional. No sé si quiere que leamos el 308 del Código de Procedimiento Penal.
¿No? Bueno. Profe, ¿lo puedo leer? No, profe, yo. Oh, dale, Kimberly. Gracias. Artículo 308. Requisitos. El juez de control de garantías, a petición del fiscal general de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se puede inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos. Primero, que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. Segundo, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Tercero, que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. Parágrafo primero. La calificación jurídica provisional contra el procesado no será en sí misma determinante para inferir el riesgo de obstrucción de la justicia, el peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima y la probabilidad de que el imputado no comparezca al proceso o de que no cumplirá la sentencia. El juez de control de garantías deberá valorar de manera suficiente si en el futuro se configurarán los requisitos para decretar la medida de aseguramiento sin tener en consideración exclusivamente la conducta punible que se investiga. Bien. Estos requisitos, ¿por qué dice que leyeran el 308? Estos requisitos también se pueden invocar cuando se solicite por parte de la Fiscalía ante el juez de control de garantías la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad temporal en centro carcelario o en centro domiciliario. Entonces también el fiscal le dirá al juez que solicita la que se imponga medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario, porque si no lo hace, se podrán dar, y si se deja en libertad a la persona, se podrán dar estos requisitos del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Miren que en esta medida de aseguramiento, que es la tercera audiencia que se surte ante el juez de control de garantías, es importantísimo solicitar esto, ¿cierto? O por parte de la Fiscalía. Sin embargo, la defensa tiene la misma posibilidad, la misma equidad, la misma igualdad. Nosotros podemos solicitarle al juez que no se imparta medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario porque mi cliente tiene un arraigo, mi cliente tiene una familia, mi cliente tiene un trabajo y mi cliente no irá a vulnerar estos requisitos del artículo 308. Él irá a comparecer todas las veces que lo solicite o lo requiera o le comunique o lo notifique la autoridad competente, que mi cliente no va a ser un peligro para la sociedad porque es una persona de bien, trabaja, tiene su hogar, toda esa situación, que mi cliente no irá a destruir, ni irá a alterar, ni irá a ocultar los elementos materiales probatorios de evidencia física, porque recuerde que dentro del proceso penal de la ley 906 tendrán igualdad de condiciones las partes, es decir, la Fiscalía General de la Nación y la otra parte que es el abogado defensor o quien hace la defensa técnica y su cliente. Entonces, acá el fiscal, si ve que la persona al dejarse en libertad puede obstruir a la justicia o puede llevar a cabo cualquiera de estos requisitos del 308, entonces le solicitará al juez la imposición de medida de aseguramiento preventiva y privativa de la libertad temporal en el centro carcelario. Si ya por alguna u otra razón, doctores, sabemos que nos van a dejar privados de la libertad a la persona en centro carcelario, le podemos solicitar al juez de control de garantías que, si bien es cierto que se va a dejar privado de la libertad, nos conmute, nos sustituya la pena privativa en centro carcelario por la del domicilio o residencia de la persona, que fue lo que le está pasando al señor Uribe, ¿cierto? Que a él, pues, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Instrucción, lo dejó privado, temporalmente privado de la libertad en su domicilio, en su residencia.
también lo hubiese podido dejar en un centro de reclusión. Y esta es una audiencia que se lleva ante juez de control de garantías dentro de las preliminares que nosotros hablamos el día que hicimos la esquematización del proceso penal. Entonces, fundamentalmente esto para la orden de captura que realiza excepcionalmente la Fiscalía, y de igual manera estos requisitos del 308 son importantes y fundamentales para cuando se solicite la imposición de medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario o en centro domiciliario. Bien, estas son las tres maneras de restringir la libertad, doctores, de las personas, pero tienen que ser llevadas a un control posterior de legalidad. La primera tiene que ser llevada a un control previo de legalidad, es decir, que el juez de control de garantías tenga el convencimiento para poder emitir la orden de captura y que el fiscal lo haya convencido mediante elementos materiales probatorios de evidencia física de que se tiene que ordenar esa captura, ¿cierto? Porque se puede presentar estos requisitos que acabamos nosotros de mirar. Bien, pero miren que esa solicitud que hace el fiscal, porque siempre el fiscal será el la autoridad competente que hace la solicitud. Siempre que se haga esta solicitud por parte del fiscal y ante el juez de control de garantías, siempre tendrá que tener unos requisitos fundamentales e importantes. Primero, que los elementos que se le presenten, elementos materiales probatorios que se le presenten al juez con función de control de garantías, lo convenzan al juez para que pueda emitir esa orden de captura. Esta es una audiencia que se llama audiencia de solicitud de orden de captura y que se llevará a cabo ante el juez de control de garantías, y es una audiencia que no es contradictoria, es decir, que única y exclusivamente la llevará a cabo el ente acusador con el juez de control de garantías, y se deberá presentar policía judicial quien irá a explicar los elementos que tiene de prueba o elementos materiales probatorios que tiene para que se pueda ordenar la captura. Y esta también será una audiencia de control previo de legalidad, dentro de la cual, como les dije, el fiscal se dirigirá, el fiscal que lleve la indagación o la investigación, porque ya ha obtenido elementos materiales probatorios de evidencia física, se dirigirá y solicitará al juez de garantías, acompañado de policía judicial, que policía judicial pues irá a presentar los elementos materiales probatorios de evidencia física o la información pertinente, en los que irá a fundamentar o mediante los cuales irá a fundamentar esa solicitud de orden de captura. Bien, tendrá que tener en cuenta algunos requisitos importantes y fundamentales. Yo les decía así jocosamente en clases anteriores que no es porque el juez de control de garantías sea amigo y yo soy fiscal, voy y le digo, necesito que me emita una orden de captura contra el vecino porque el vecino se llevó a mi mujer. Esa orden de captura tiene que estar legalmente y jurídicamente sustentada con elementos materiales probatorios de evidencia física para que el juez de control de garantías la pueda emitir. Si no está en esas formalidades, el juez no la emite porque estaría inmerso, estaría incurriendo también en un delito, ¿cierto? Y entonces hay algunos puntos importantísimos que se deben tener en cuenta acá para que el juez de garantías, antes de expedir la orden, haga un estudio de esos requisitos. No sé si quieran copiar esos requisitos que se deben tener en cuenta para que él pueda pedir esa orden, señora. Sí, señor, sí, señor. Los puntos Que para importantes. así copiarlos, profe. Ah, perfecto, bueno, dale. Entonces, ojo,
primero que todo, el fiscal es quien solicita eso y debe sustentarlo, no con elementos materiales probatorios, y es una audiencia que no es contradictoria. No es contradictoria porque no está el indiciado, mucho menos el abogado. Es algo que se hace por parte de la fiscalía dentro de esa indagación y esa investigación. Y eso debe tener inmerso lo siguiente: que existan motivos razonablemente fundados para la captura. Que existan motivos razonablemente fundados para la captura. Acá vamos a demorarnos un poquito. Vamos a leer el artículo 221 del Código de Procedimiento Penal y vamos dejando claro qué son esos motivos razonablemente fundados para la captura. 221 del Código de Procedimiento Penal. Ya lo tengo, profe. Dale, por favor. Artículo 221. Respaldo probatorio para los motivos fundados. Los motivos fundados de que trata el artículo anterior deberán ser respaldados al menos en informe de policía judicial, declaración jurada de testigo o informante o en elementos materiales probatorios y evidencia física que establezcan con verosimilitud la vinculación del bien por registrar con el delito investigado. Cuando se trate de declaración jurada de testigo, el fiscal deberá estar presente con miras a un eventual interrogatorio que le permita apreciar mejor su credibilidad. Si se trata de un informante, la policía judicial deberá precisar al fiscal su identificación y explicar por qué razón le resulta confiable. De todas maneras, los datos del informante serán reservados, inclusive para los efectos de la audiencia ante el juez de control de garantías. Cuando los motivos fundados surjan de la presencia de elementos materiales probatorios, tales como evidencia física, videos o fotografías, fruto de seguimientos pasivos, el fiscal deberá verificar la cadena de custodia, deberá exigir el diligenciamiento de un oficio pro forma en donde bajo juramento el funcionario de policía judicial certifique que ha corroborado la corrección de los procedimientos de recolección, embalaje y conservación de dichos elementos. Listo. Entonces, por eso le decía que en esta audiencia de solicitud de orden de captura debe estar acompañado por policía judicial, porque policía judicial debe presentar los elementos materiales probatorios de evidencia física y testigos o pruebas testimoniales donde le den la base fundamental a esos motivos razonablemente fundados, como nos habla el artículo 221 del Código de Procedimiento Penal. Debe estar convencido el juez por esos elementos de prueba, debe estar convencido de que realmente esa persona es presunto autor o partícipe de la comisión de esa conducta punible, y por ello ya es el primer motivo, el primer requisito para que pueda expedir la orden de captura de esa persona. Entonces, el primer punto es que existan motivos razonablemente fundados para emitir la orden de captura. Entonces, si quieren apuntarlo. Segundo requisito. Que exista respaldo probatorio, para los motivos fundados. Que exista ese respaldo probatorio para esos motivos fundados. Entre paréntesis, vamos a mirar cuáles pueden ser esos respaldos probatorios, ¿no? Para que certifique ante el juez de control de garantía esos motivos fundados. Entonces, informe de policía judicial, ese puede ser un respaldo probatorio para esos motivos fundados.
informe de policía judicial. Otro respaldo probatorio. Declaración, hablemos así, declaración jurada de testigos. Eso puede ser otro respaldo probatorio para los motivos fundados. Y otro que tenemos estos es elementos materiales probatorios o evidencia física que den certeza de la posible comisión del delito. Bueno, tercer requisito para que el juez de control de garantías expida esa orden de captura. ¿Sí ve cuánto hemos estudiado de la situación de la libertad? Artículo segundo, cuando vimos el derecho penal simplemente lo enumeramos, lo enmarcamos, lo explicamos muy superficialmente. Acá ya nos toca explicar más profundamente porque estamos hablando ya del procedimiento penal y cómo se restringe la libertad y cómo no se restringe la libertad cuando la captura es legal y cuando la captura es ilegal. Por eso nos toca profundizar un poco más y tener en cuenta todo esto, porque si no se tiene en cuenta, no nos emitirán la orden de captura. Tercer requisito, que se infiera razonablemente, hablemos así, que se infiera razonablemente que aquel contra quien se solicita la orden de captura, que se refiera razonablemente que aquel contra quien se emita la orden de captura es presunto autor o partícipe del delito. Es presunto autor o partícipe del delito. Es decir que, de acuerdo a todos estos elementos materiales probatorios, de acuerdo a los motivos razonablemente fundados, se infiere razonablemente que esta persona a la cual se le va a ordenar la captura sea presunto autor o partícipe de la conducta punible. Porque en el ejemplo que yo les decía, no, mire, fue que mi vecino se llevó a mi mujer, pues no hay motivos razonablemente fundados, no le estoy mostrando elementos materiales probatorios a mi amigo que es el juez, no estoy con esos elementos materiales probatorios determinándole realmente al juez que fue mi vecino quien se llevó a mi mujer o que puede ser otro vecino, etcétera, etcétera. Entonces, mire, se tiene que tener en cuenta todo esto y que sea claro, convincente, viable, razonable. Entonces, como tercer punto ese. Cuarto punto, que la captura sea necesaria, adecuada, proporcional y razonable. ¿Cómo es? Que la captura sea necesaria, adecuada, proporcional y razonable. No irrazonable. Y la I de yuca y después razonable. Para que no nos confundamos y después... Tercero, cuarto, quinto. Acá vamos en el solo quinto. En el solo quinto vamos a incorporar los tres requisitos del artículo 308. Entonces, que con la captura se pueda evitar, la obstrucción de la justicia, hablemos general, la obstrucción de la justicia.
la comparecencia de la persona, la comparecencia de la persona. Y que con la captura se pueda proteger a la víctima y a la comunidad, así generalmente. Que con la captura se pueda proteger a la víctima y a la comunidad. Con este quinto estamos incorporando todos los 3 requisitos del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Entonces es necesaria la captura para evitar la obstrucción de la justicia, para que se comparezca el imputado y la protección a la víctima y a la comunidad. Esto es más o menos lo que debe tener en cuenta el fiscal para presentarle al juez de control de garantías, para que el juez de control de garantías, después de haber hecho un estudio a conciencia, un estudio responsable, pueda emitir la orden de captura. Entonces, después de que le haya hecho el estudio a conciencia al juez de control de garantía de esta solicitud presentada por el fiscal y en estas condiciones, entonces el juez de control de garantía decidirá de plano y emitirá la orden de captura. Ojo, si se cumple con todos estos requisitos. Si no hay cumplimiento de estos requisitos, pues también la decisión del juez de control de garantías será no emitir la orden de captura. Será no emitir la orden de captura. Bien, doctores, contra esta orden de captura que emita el juez proceden los recursos ordinarios. Contra esta orden de captura proceden los recursos ordinarios. ¿Cuáles son los recursos ordinarios? Se me olvidaron, doctores. ¿Cuáles son? De apelación. Reposición, apelación. Bien. Entonces, ojo. A ustedes, bueno, acá no llevan preparatorios, pero esa es una de las preguntas de preparatorio. Contra esa decisión de orden de captura, ¿qué recursos si proceden y cuáles son? Entonces, mucho cuidado con eso. Teniendo en cuenta esto, doctores, que les acabo de decir y que es presentado por el fiscal, el juez podrá dar la solución después de haber estudiado, porque, ojo, el juez y las autoridades competentes también pueden estar inmersos, si no cumplen con unos requisitos, pueden estar inmersos también en alguna conducta punible. Recuerden eso, ustedes van a ser los futuros abogados, van a ser los futuros fiscales, jueces, magistrados de las diferentes cortes. Tengan cuidado con todo esto y hay que seguir leyendo, hay que seguir estudiando. Yo siempre les he dicho, nosotros los docentes les impartimos un poco conocimiento que tenemos, pero es responsabilidad de cada uno de ustedes seguir leyendo, seguir estudiando, seguir adquiriendo conocimientos. Abogado que no lee, cada día es menos abogado. Entonces, esto es un brochazo que se les da a ustedes en todas las universidades y que deben tener en cuenta y con base en ello seguir indagando, investigando, buscando bibliografías. Recuerden que ustedes tienen muchísimos elementos que los acercan mucho más a los conocimientos. Tenemos el internet, tenemos Google, tenemos todo eso. Entonces, doctores, en la rama que ustedes vayan a escoger, por favor, prepárense muy bien. Uno debe hacer las cosas y hacerlas mejor y tirando a excelente, ¿vale? Entonces eso. Esos son los requisitos que se deben reunir para solicitar la orden de captura. Siempre será solicitada por el ente acusador, siempre. Y quien tiene el deber de probar, doctores, siempre va a ser la fiscalía. Nosotros vimos eso. La situación probatoria es por parte de la fiscalía. Bien, ahora bien, viene acá otra situación importante. Ya es la solicitud de esa orden de captura. Ahora vamos a mirar, después de que el juez de control de garantías expida por escrito, ojo, esa orden de captura, vamos a mirar qué está inmerso o qué está tipificado dentro de esa orden de captura o dentro de ese escrito que emitió el juez de control de garantías para ordenar la captura. Entonces, fundamentalmente
esa orden de captura debe estar por escrito, fundamentalmente por escrito. Ay, Dios, con estos manes. Entonces, por escrito, y ese es un requisito del artículo 28 de la Constitución Constitucional. Si no está emitida la orden de captura por escrito y ese escrito se le debe presentar a la persona que se va a capturar, esa captura es ilegal. Entonces, fundamentalmente por escrito, mandamiento escrito por autoridad competente. Segundo requisito, dentro de esa orden de captura debe estar impresa, incorporada, plasmada la fecha de expedición de esa orden de captura. Doctores, alguien, colabórenme si alguien sabe por qué debe estar impresa la fecha de expedición de la orden de captura como requisito fundamental e importante dentro de esa expedición. Profe, por la vigencia. Muy bien, por la vigencia. Porque recuerden que la orden de captura tiene una vigencia de 1 año. Si, por ejemplo, la orden de captura la expidió el juez de control de garantías el día 5 de octubre del año 2019 y Policía Judicial captura a esta persona el 6 de octubre del año 2020, ¿qué sucede ahí? Pues sería ilegal, profe. Una captura ilegal, sería una captura ilegal. Claro. Ya prescribió. Por prescripción de la orden de captura. Si ve lo importante, y esto tiene su lógica de ser, si no está ninguna fecha, pues la captura no se podrá extender en el tiempo. Ahora bien, si ha prescrito la orden de captura, se podrá solicitar cuantas veces sea necesaria hasta que se lleve a cabo la captura de esta persona. Y por el mismo tiempo que se solicitó la primera vez, dice la norma, por 1 año deberá solicitarse nuevamente y cuantas veces sea necesaria la expedición de la orden de captura. Entonces ese es otro requisito fundamental que debe llevar la orden de captura. Tercero, la orden de captura debe llevar una radicación un número de erradicación, debe llevar un número de erradicación donde se estipule la investigación adelantada por policía judicial. O debe llevar un número de erradicación. Profe, ¿dónde se estipule qué? La investigación que se ha adelantado por parte de policía judicial. Cuarto, esa orden de captura debe llevar a cabo el motivo por el cual se va a capturar a esa persona. Cuando miremos más adelante la legalización de captura, vamos a ver el artículo 303, que son los derechos del capturado. Entonces, acá dentro de la orden de captura debe estar el motivo por el cual se va a capturar a esa persona y se le deberá indicar a esa persona que es capturado por el presunto delito de acceso carnal violento, por ejemplo. Y ahí está estipulado y se le debe mostrar el escrito a esta persona. Cuarto, debe contener la orden de captura los nombres y datos que permitan individualizar a la persona que va a ser capturada.
Quinto, debe llevar dentro el nombre de la autoridad competente que ordena esa captura. Siguiente. Debe llevar impreso el nombre del fiscal que dirige la investigación. Y finalmente debe llevar la firma del juez que emitió la orden de captura. Debe llevar la firma del juez. Bien, si cumple con estos requisitos, entonces el juez proferirá o ordenará la orden de captura. Esta orden de captura, después de que la profiera el juez, el mismo despacho del juez la enviará a la Fiscalía General de la Nación, al fiscal que solicitó la orden de captura. Recuerde que ellos están identificados por el fiscal, por ejemplo, contra delitos contra la vida, fiscal 400, fiscal 150. De esa manera, entonces, profería esa orden y cumpliendo con estos requisitos, el despacho del juez o el juez la enviará a la Fiscalía General de la Nación para que el fiscal encargado o el fiscal delegado la entregue a Policía Judicial y para que inicie el trabajo o tarea de búsqueda de esta persona, para que coloque todos los recursos, ya sean los recursos personales o los recursos económicos, para que inicien con la captura de esta persona. Se dice que esta orden de captura tiene una vigencia por 1 año, ya hemos hablado, y alguien que me lea el artículo 299 o 99 del Código de Procedimiento Penal, por favor. Yo lo tengo, profe. Dale, doctora, gracias. Mira, dice artículo 299, trámite de la orden de captura. Proferida la orden de captura, el juez de control de garantías o el de conocimiento, desde el momento en que emita el sentido del fallo o profiera formalmente la sentencia condenatoria, la enviará inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación para que disponga él a los organismos de policía judicial encargados de realizar la aprehensión física y se registre en el sistema de información que se lleve para el efecto. De igual forma, deberá comunicar cuando por cualquier motivo pierda su vigencia, para descargarla de los archivos de cada organismo, indicando el motivo de tal determinación. Parágrafo. Incurrirá en falta disciplinaria el servidor público que omita o retarde las comunicaciones aludidas en el presente artículo. Ya, profe, gracias. Listo. Entonces, mire, ya ese es como el procedimiento después de que el juez haya impartido esa orden de captura. El artículo, doctora, el anterior, el 298, creo que me habla del tiempo que dura esa orden de captura. Vamos a mirarlo también. ¿Quieres que lo lea? ¿No? 298. Sí, dale, Bueno, doctora, gracias. dice, contenido y vigencia, artículo 298. El mandamiento escrito expedido por el juez correspondiente indicará de forma clara y sucinta los motivos de la captura, el nombre y los datos que permitan individualizar al indiciado o imputado, cuya captura se ordena, el delito que provisionalmente se señale, la fecha de los hechos y el fiscal que dirige la investigación. La orden de captura tendrá una vigencia máxima de 1 año, pero podrá prorrogarse tantas veces como resulte necesario, a petición del fiscal correspondiente.
quien estará obligado a comunicar la prórroga al organismo de policía judicial encargado de hacerla efectiva. La policía judicial puede divulgar a través de los medios de comunicación las órdenes de captura. De la misma forma, el juez determinará si la orden podrá ser difundida por las autoridades de policía en los medios de comunicación durante su vigencia. Parágrafo. La persona capturada en cumplimiento de orden judicial será puesta a disposición de un juez de control de garantías en el plazo máximo de 36 horas para que efectúe la audiencia de control de legalidad, ordene la cancelación de la orden de captura y disponga lo pertinente con relación al aprehendido. Lo aquí dispuesto no se aplicará en los casos en que el capturado es aprehendido para el cumplimiento de la sentencia, caso en el cual será dispuesto a disposición del juez de conocimiento que profirió la sentencia. Parágrafo 2, segundo. Cuando existe Permítame, doctora, ya está ahí. Ojo, quiero aclarar acá algo. Doctora, por favor, me vuelve a leer el último parágrafo del artículo, el último, ¿cómo se llama? ¿Inciso? ¿Del parágrafo? Profe, se te apagó el micrófono. Sí. ¿Sí ve? Ojo, doctora, por favor, el último, ¿cómo se llama? Inciso del parágrafo primero del artículo 298. Ojo con eso que dice ahí, doctores. Ojo con ello. Que cuando la captura se haga para el cumplimiento de la sentencia que impuso ya el juez, se deberá presentar ante el juez que impuso esa sentencia. Ojo con eso, más o menos es lo que dice el 298. Léalo, doctora Zulay. Dice, pues como para el contexto del parágrafo, la persona capturada en cumplimiento de orden judicial será puesta a disposición de un juez de control de garantías en el plazo máximo de 36 horas para que efectúe la audiencia de control de legalidad, ordene la cancelación de la orden de captura y disponga lo pertinente con relación al aprehendido. Lo aquí dispuesto no se aplicará en los casos en que el capturado es aprehendido para el cumplimiento de la sentencia, caso en el cual será dispuesto a disposición del juez de conocimiento que profirió la sentencia. ¿Sí oyen? Ojo, cuando ya, recuerden que, bueno, nosotros no hemos visto todavía la formulación de imputación donde cuando no comparezca la persona que se le van a imputar cargos, se podrán llevar a cabo otras dos instituciones, que la una es la contumacia y la otra la declaratoria de persona ausente. Si se llega a dar esto, se continuará con el proceso y la persona pues no irá a comparecer a ninguno de los momentos procesales ni en las diligencias o audiencias. Si se lleva a cabo el proceso y se encuentra responsable o culpable de la comisión de una conducta punible, se le imparte una sentencia condenatoria, después se captura a esa persona, entonces esa persona no se irá a colocar a disposición del juez de control de garantías, sino se irá a colocar ante el juez que profirió esa sentencia para que el juez que profirió la sentencia, que es el juez de conocimiento, haga la captura y legalice la captura. Ojo con ello, ¿sí ve lo que dice ahí? Pero después de proferida la sentencia, antes de la sentencia, sí, cualquier captura se lleva a cabo ante el juez de control de garantías, señor. Y si el proceso ya ha sido puesto a disposición del juez de ejecución de penas, la persona se pone a disposición del juzgado de ejecución, ¿o a cuál? No, dice que ante el juez que profirió la sentencia. Okay. A ver, cuando nosotros, a veces todas las preguntas son bienvenidas, doctores. Yo agradezco que todas las dudas se puedan resolver. Ojo, cuando miremos nosotros los roles y las funciones de cada una de las autoridades competentes, iniciando por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, después los tribunales superiores de distrito judicial, después los jueces penales del circuito especializado, los jueces de circuito, los jueces penales municipales con función de control de garantía o de conocimiento, los jueces promiscuos municipales, etcétera, etcétera, nos vamos a dar cuenta de las funciones que cumple cada uno de ellos, dentro de ellos el juez de ejecución de penas y medidas.
Este juez de ejecución de penas y medidas le compete única y exclusivamente velar porque se cumpla lo que determinó el juez de conocimiento, es decir, porque se cumpla la sentencia, porque la sentencia se cumpla en el lugar de reclusión donde se indicó a esta persona. Acá dice que se pondrá a disposición del juez que otorgó la sentencia, es decir, el juez sentenciador. Ante él se va a colocar la persona que sea capturada después de haber colocado la sentencia. El juez de ejecución y penas de medidas también tiene dentro de sus funciones el hecho de mirar que se le pueda conmutar la pena privativa de la libertad por la domiciliaria, mirar que también si sufre alguna enfermedad se pueda sacar del centro de reclusión y llevar a un hospital, todo eso. Cuando veamos las funciones de cada uno de ellos, vamos a mirar esta situación, pero bien por todas las preguntas que se puedan dar o que surjan o por los aportes que puedan hacer, mucho mejor. Bueno, bien. Profe, y en este proceso digamos, que esté la persona ausente, ¿cierto? Ahí, ¿qué sucede con las víctimas? Pues, ¿qué papel juegan las víctimas ahí? Pues en este evento las víctimas no, durante el proceso pues no podrán ser indemnizadas porque el responsable o el culpable que se determinó está ausente, pues no se podrá en este momento hacer una indemnización de las víctimas. Tan pronto se capture a esta persona, porque capturada la persona podrá ir a responder tanto por la pena o por el delito que cometió, como por la indemnización integral a las víctimas. Pero ojo, acá hay una situación importante. Esta vendría a ser una prescripción de la sanción penal. Ojo con lo que les voy a decir. La sanción penal del artículo 88, que creo que nosotros hicimos mención en clases anteriores, hay prescripción de la sanción penal, es decir, habrá sanción de la pena cuando después de otorgada la sentencia condenatoria, si el juez lo condenó, hablemos un ejemplo hipotético, si el juez lo condenó a 8 años, después de la sentencia, lo sentenció a 8 años privativos de la libertad. Si cumplió los 8 años, no se captura a esta persona, ahí ya habrá prescripción de esa sanción penal. Es decir, el Estado ya no podrá hacer nada para poder capturar y judicializar a esta persona, si lo condenó a 8 años. Si hoy se cumplen los 8 años a las 12 de la noche, lo capturan 5 minutos antes para que vaya y cumpla esa sentencia de 8 años, se iniciará a cumplir los 8 años. Pero si lo capturan a las 12:05 de la noche, prescribió y ya la sentencia cumplió su máximo que le haya colocado el juez y ya no podrá hacer nada el Estado para judicializar a esta persona. Ojo con todo ello, ¿vale? Y acá, entonces, cuando haya sentencia condenatoria y después de la sentencia se capture a una persona, esta persona capturada se pondrá a disposición del juez que impuso la sentencia. ¿Vale? ¿Eso quedó claro, doctores? Necesito que me quede claro todo esto porque ustedes van a ver otra materia que se llama consultorio 4 y necesito que la persona que les va a dictar ese consultorio 4 sepa que se les enseñó y que ustedes aprendieron todo esto porque el consultorio 4 es complicado y delicado. Entonces, ojo con ello. Profe, ¿me repites por favor la última que dijiste? Cuando la persona sea capturada después de haber sido sentenciada o de haberle impuesto una sentencia condenatoria, la persona capturada será puesta a disposición del juez quien impuso esa sentencia, es decir, ante el juez de conocimiento que impuso la sentencia. Eso está en el inciso último del parágrafo primero del artículo 298 del Código de Procedimiento Penal. Más adelante lo vamos a ver porque acá es cuando nos habla de la captura, el 297, 298, 299, etcétera, etcétera. Bien.
Doctores, Profe, sí. o sea que si después de los 8 años no capturaron a la persona, ya precluyó, o sea que queda en la impunidad el delito. Ya, pues la norma es clara y dice que si es sentenciada una persona a determinada privación de la libertad y no se captura dentro de ese tiempo y ha prescrito, entonces ya habrá una prescripción de la sanción penal. Por eso les decía, si la persona, el juez de conocimiento lo sentencia, hablemos que cometió una conducta punible de acceso carnal violento, del artículo 205 del Código Penal, libro segundo de los delitos en particular. Ahí nos indica que por esta clase de conductas punibles, el que acceda carnalmente a una persona utilizando la fuerza o la violencia incurrirá en una pena privativa de la libertad de 12 a 20 años. Supongamos que una persona cometió esta conducta punible, pero nunca se pudo traer ante las autoridades competentes y el proceso se llevó a cabo decretándolo como persona ausente. El juez lo encuentra responsable de la comisión de esa conducta punible por todos los elementos materiales probatorios que allegó o incorporó la Fiscalía y lo sentencia a 13 años privado de la libertad. Emite la orden o la sentencia condenatoria. Si esta persona no se captura dentro de esos 13 años, ya prescribe la pena y ya el Estado no podrá hacer nada para empezar a judicializarlo, porque así dice la norma y nosotros debemos regirnos por la norma. Si cumple los 13 años, como le digo, suponiendo que hoy cumple los 13 años o que hoy se cumplía esa pena privativa de la libertad por parte de esta persona y lo capturan faltando 2 minutos para las 12, pues está vigente todavía la sanción y lo podrán capturado a que pague los 13 años. Pero si lo capturan 12 y 5, 12 y 3 minutos, ya prescribió y ya no se podrá hacer nada, ya pasa o el Estado no podrá hacer nada para que cumpla con esa pena. Eso es así y así dice la norma. Bueno. Bien, ¿alguna otra pregunta, doctores? O todo, profe, gracias. o como dijo el pibe, ¿todo bien, todo bien? Una preguntita, Profe, tengo una pregunta, qué pena. Señora, tranquila. Dice que está escrito de orden, bueno, la orden de captura puede ser como, se puede solicitar que se renueve, ¿cierto? Sí. Como prescribe anualmente. ¿De qué manera lo hacen o de qué manera se solicita para que no prescriba? No. ¿Cuántas veces puede ser? Faltando algunos días para que prescriba esa orden de captura, se dirigirá el fiscal ante el juez de control de garantías para que le renueve esa orden de captura por el tiempo, dice ahí en el artículo 298, cuantas veces sea necesario y por el mismo tiempo, es decir, por el mismo año. Si lleva 4 años y se va a vencer esa orden de captura, el fiscal se dirigirá ante el juez de control de garantías para que le emita otra nueva orden de captura, ¿vale? ¿Y eso se hace por medio de audiencia, profe? No, se dirige ante el juez y le solicita que dentro del proceso número tal o dentro del radicado que se dio, recuerden que debe tener un radicado que yo les dije, dentro del radicado que se solicitó la orden de captura, ya va a prescribir que por favor le emita una nueva orden de captura y ahí le emitirá una nueva orden de captura, así dice nuestra norma procesal penal en el artículo 298. Doctor Jairo, una preguntita, ¿su merced ya tiene por casualidad el listado de las personas de este módulo? Doctor, yo tengo un listado que yo he venido manejando y alimentando, quitando módulo tras módulo, pero como tal, la institución a mí no me da un listado. Ah, perfecto. Si quiere le facilito ese. Por favor, doctor Jairo, si me hace el favor. Con mucho gusto, doctor. Muy formal. Bueno. Sí, porque al iniciar la clase me aparecen 50 y algo y cuando voy finalizando ya me aparecen 40.
ojo con esto, en la reunión que tuvimos, que les comenté, nos dijeron que se debe llamar a lista y se debe colocar las fallas, que hay funciones que debe cumplir el profesor y que no podemos delegárselas a la persona que muy amablemente nos colabora. Entonces, señora. Profesor, el listado oficial lo debe pedir el monitor o usted a registro y control para que Alexis se lo facilite. Bueno, ok, ahora lo pido entonces. listo, muchas gracias. Entonces, doctor Jairo, pues son funciones que le delego y que no se deben Con mucho gusto, con mucho gusto, con eso. doctor. Con Bien. mucho gusto. Ojo, doctores, quiero que quede claro esto más que las otras clases que les he dictado. Esto es fundamental e importante, doctores. Y las otras clases que le he dictado las vamos a aplicar acá dentro del procesal penal. Vamos a mirar el probatorio, vamos a mirar el derecho penal general. No sé qué con usted vimos los delitos en particular. Sí, señor. Bueno, todo eso se va a aplicar acá. Por eso en cada clase les decía mucho cuidado. Acá vamos a aplicar esto, acá vamos a hacer simulacros de audiencia, que como les indiqué no me han dicho qué fechas debemos ir a la universidad. Yo creo que los primeros, vamos a mirar cómo hacemos los primeros de la lista y hasta el número 15 o 20 o 25, vamos a ir a llevar a cabo las primeras audiencias, a partir del 25 y hasta el 50 las otras audiencias, no sé. De todas maneras, los grupos deben ser más o menos de 5 personas, 20 personas harán 4 grupos, dentro de esos primeros 4 grupos hacemos las primeras audiencias y así sucesivamente. Yo les estaré informando, ¿bueno? Profe Edgar, Señora. es que tengo una duda con respecto al respaldo probatorio de los motivos fundados. Sí. Pues aquí menciona que se deberá exigir el diligenciamiento de un oficio pro forma. ¿Cuál es ese, profe? Pues es que recuerden que cuando se va a solicitar la orden de captura, pues también el fiscal deberá entregarle al juez de control de garantías en un acta que se debe llevar a cabo y se deberá incorporar ahí todos los elementos materiales probatorios de evidencia física que tiene la fiscalía para solicitarle y se lo deberá entregar al juez. Por eso yo en algunos casos digo que no es tan cierto que este sistema sea en oralidad, porque hay algunas cosas que se deben llevar por escrito y presentarle ante el juez. Recuerden que todo en derecho, ya sea en derecho penal, laboral, lo que sea, todos los escritos se deben presentar correctamente y en papel oficio. No presentemos nunca una solicitud o algún escrito, algún memorial en tamaño carta, pro forma o papel oficio que se debe justificar muy bien y presentar. ¿Vale? Gracias, profe. Bueno, doctores, me alegró saludarlos. Nos vemos el día de mañana. Continuamos con los principios y normas rectoras. Léanlos porque es hasta el artículo 27. Hemos visto hasta ahora 3 y vamos a continuar con estos otros. Confiando en Dios, mañana terminamos porque acá nos toca así rapidito. Entonces, por favor. Profe, otra cosita, yo quería pedirle al monitor, porque yo soy nueva, apenas hasta ayer me pudieron regalar su número para poder entrar a la clase y me gustaría saber si me puede agregar a la lista que tienen o si han pasado lista o cómo funciona. Claro, con gusto te agregamos. Ángela, dame tu número y ya te incorporo de una vez al grupo Ya WhatsApp. te lo agrego, ya te lo pongo aquí. Espérame un segundo. Ok, listo. Bueno, muchas gracias. Vale, gracias a ti. Doctores, ¿alguna otra sugerencia, pregunta? ¿O todo ya está bien? Todo bien, profe, muchas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias, nos vemos el día de mañana, cuídense mucho, que estén muy bien. Bueno, profe, gracias.